Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Con Cristo tenemos victoria. Siempre habrá victoria en el Señor. Aquí estamos nosotros en este lugar por eso, peleando nuestra victoria, ¿verdad? En oración, en ayuno, en clamor. No estamos aquí en balde por algo. Estamos aquí porque con propósito, porque sabemos que Dios va a obrar y va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a entrar en el asunto. Quiero saludar a todos los hermanos que se encuentran en este momento conectados a través de nuestras redes sociales. Quiero saludar a todos aquellos que están sintonizados, ¿verdad? A través de nuestro Facebook Live, a través de nuestro canal de YouTube. Queremos saludarlos, decirles les amamos, les bendecimos en esta preciosa hora. Declaramos lo mejor del cielo también para ustedes. Que la palabra no está presa, la palabra fluye. Y aún a la distancia donde ustedes están, ustedes también verán el poder de Dios obrar. Verán también que Dios les hablará y verán ustedes las manifestaciones del Espíritu Santo. De la misma manera que lo hacemos los que estamos aquí de manera presencial, amén, porque la palabra no está presa. Aquellos que lo van a ver en diferido, que de pronto en el tiempo que tengan lo puedan ver esta palabra, pues que también haga el mismo efecto que va a hacer en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, amén. Vamos al grano, vamos directo. Vamos a entrar aquí ya en comunión, vamos a entrar en la presencia del Señor con esa palabra poderosa que el Señor nos va a regalar en esta mañana, ya casi mediodía, gloria a Dios. Vamos a estar abriendo sus espadas, yo no le digo su Biblia, van a abrir sus espadas en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Vamos a estar compartiendo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, en los versículos 29, 30 y 31. Son 3 versículos preciosos, poderosos, donde Dios nos va a hablar en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Repito, el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículos 29, 30 y 31. Gloria a Dios. Leo para ustedes en la poderosa palabra, en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Y un pueblo agradecido dice, amén, amén, aleluya. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Versículo 31. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. En este versículo, el versículo donde nos vamos a centrar en esta palabra es en el versículo 30. Específicamente cuando el Señor dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, este libro de Ezequiel es un libro muy importante. Sabemos que Ezequiel es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. A mí me gusta un poquito hacer como preámbulo de dónde estamos, sobre qué libro estamos hablando, sobre lo que estamos en este momento compartiendo. Y este libro contiene las visiones y las profecías que de alguna manera el Señor le dio a Ezequiel. Ezequiel era un profeta que Dios llamó a ministrar en ese tiempo. Llamó a ministrar a quién propiamente, llamó a ministrar a los judíos que se encontraban en ese momento en cautiverio. ¿Sí? Sabemos que ese tiempo, ustedes saben que fue un tiempo que vino en cautiverio el pueblo de Israel
y el cual Dios se levantó su voz a través de unos profetas, ¿verdad? Llamó primeramente a Ezequiel para dos cosas. Primero, para advertirles al pueblo, ¿verdad?, de su mal comportamiento, del pecado que estaban viviendo. Y dos, para que se pudieran arrepentir y pues tuvieran la oportunidad, ¿verdad?, de que el Señor pudiera salvarlos. Entonces Dios llama a estos hombres que ustedes han escuchado, de pronto han leído el libro de Isaías, un profeta mayor, el libro de Jeremías, un profeta mayor, está Ezequiel, que es uno de los que estamos mencionando en esta mañana, y tenemos también a Daniel. Fueron hombres usados por Dios en ese tiempo, que no eran tiempos fáciles, fueron tiempos bien complejos, donde había mucho pecado, donde había una cautividad por parte de los babilonios contra el pueblo de Israel. Pero el Señor advierte, porque el Señor es bueno, porque el Señor da oportunidades, porque el Señor quiere salvarnos. O sea, el Señor desde antes, desde que llegara el Señor Jesús, ¿verdad?, y ideara ese plan de salvación maravilloso del cual usted y yo podemos gozar en este tiempo, pero allí también había tiempos para hacerlo también. Él quería hacerlo y lo hacía a través de hombres, donde les hablaba y les decía que le hablaran al pueblo. Pero lastimosamente, el pueblo, ¿qué hacía? Se burlaba de estos hombres, de estos mensajeros, podemos decir que eran mensajeros del Señor. El pueblo se burlaba de estos hombres, los menospreciaban. De alguna manera, la palabra que ellos le decían entraba por un oído y salía por otro. Entonces, Dios, ¿qué tocó? Los entregó al cautiverio. El pueblo de Israel pasó al cautiverio, ¿sí? Fue tomado un pueblo que tenía todo para ser libre, porque Él lo había libertado, y volvió a la cautividad. Como en esos tiempos de Egipto, cuando fueron cautivos de Egipto, fueron nuevamente cautivos por otro pueblo. Amén. Entonces, cuando hay cautividad, ¿qué hay? Hay crisis, hay incertidumbre, ¿verdad? Cuando usted está oprimido, cuando hay un pueblo que está sometido, eso es lo que encuentra uno. En esa nación, en ese pueblo hay cautividad, hay crisis, ¿verdad? Hay hambre. Pastora, correcto, hay hambre, hay incertidumbre, los cambios de los gobiernos, un gobierno que sale y un gobierno que entra a oprimir, pues no genera paz, no hay paz en la vida de esos hombres. El pueblo de alguna manera estaba como confundido, había confusión, ¿qué va a pasar con nosotros? Y eso no es ajeno a lo que estamos viviendo hoy día, en estos tiempos. O sea, no pensemos que esos tiempos fue allá, hace años. Eso fue cuando estaba el profeta Ezequiel, cuando estaba el profeta Isaías, cuando estaba el profeta Daniel, o cuando estaba de pronto Jeremías. No, eso hoy día también ocurre. Hoy estamos viviendo tiempos de crisis en nuestro país, tiempos donde nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que hay mucha incertidumbre por parte de nosotros, hasta la iglesia. Nosotros somos gente de fe, gente de oración, gente que cree que tenemos un Dios que es quien nos gobierna, porque quien nos gobierna a nosotros no es un hombre terrenal, es realmente el Señor. Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no podemos desconocer que vivimos en esta tierra, y no podemos desconocer que a pesar de todo, nosotros también como humanos en nuestra carne, también vivimos esos tiempos de crisis. Estamos viviendo en un tiempo en donde en este país nosotros tenemos mucha confusión, hay incertidumbre, todos los días hay noticias, ¿verdad?, que nos alertan, que nos asustan, que nos mueven el piso. Todos los días vemos éxodo, gente que quiere salir de Colombia, que está buscando el pasaporte, que está buscando la manera de poder huir de una situación que se puede venir más adelante. Hay pronósticos de pronto de confusión. Hay gente que dice, ¿cómo será? Nosotros vivimos en una democracia, gracias a Dios, y queremos que siga así. Pero estamos en un momento en donde desde la misma cabeza de esta nación no tenemos seguridad, no hay paz en nuestros corazones. Entonces, oramos y pedimos por Colombia, y nos está llevando a levantarnos como iglesia, a estar orando mucho. Entonces, esos mismos tiempos, ¿verdad?, en los de cuales el profeta Ezequiel hablaba, ¿verdad?, y en el cual el Señor le muestra, le dice estas palabras, se viven en este tiempo. O sea, que no pensemos que esto fue de ayer, esto se vive hoy día también. Entonces, ¿qué pasaba con ese pueblo? ¿Qué pasaba con ese pueblo de Israel? Ese pueblo de Israel tenía varias situaciones. Primero, era un pueblo que estaba insensible a la palabra de Dios. Estaba totalmente insensible a lo que el Señor le decía. Esos mensajeros iban y hasta los trataban mal. Ustedes ven la historia del profeta Jeremías, y el profeta Jeremías pasaba llorando. Le dicen el profeta llorón. Era un hombre que vivió muchas cosas fuertes, que aún se arrepintió de que de pronto Dios le hubiera hecho un llamado.
Vemos el caso de Ezequiel, donde también tenía que dar una palabra. Vemos el caso de Isaías, ¿verdad? Fueron tiempos que no eran fáciles para ellos dar profecías. De pronto hoy día muchos profetas se levantan en este tiempo, pero no tienen la situación de pronto que vivían estos profetas. Estos profetas eran ignorados, de alguna manera, por así decirlos. El pueblo estaba insensible, ¿verdad? Había mucha idolatría. Esto no lo podemos negar. Había demasiada idolatría. Aparte de eso, falsos profetas que se levantaban a decirles cosas banales. Por ejemplo, se levantaban a decirle: ustedes van a salir del cautiverio, ustedes prontamente tengan fe en el Señor. Pero no le hablaban del pecado que estaban cometiendo, no les hablaba de la realidad que estaban viviendo. Realmente cuando uno se comienza a comparar y a leer la historia, ¿verdad?, en el libro de Ezequiel, y ver todos esos pecados que están allí, todo lo que hacían, uno dice: wow, o sea, eso también lo veo hoy en día. Un pueblo que está insensible a la voz del Espíritu Santo, un pueblo que cuando tú lo llamas a un evento para predicarle de la palabra no quiere ir, ¿verdad? No quiere ir cuando alguien te habla de Cristo, volteas la cara a un lado, no quieres saber del Señor. Eso es un pueblo insensible al Espíritu Santo, un pueblo que de pronto idólatra. Aquí hay un pueblo que, miren, si aquí mañana dicen que en la casa de aquí al lado salió una imagen con el Señor allí, eso es filas allá mañana. Está la prensa, está todos los periódicos ahí al día pendiente, y está una fila de gente que quiere ir a ver a Jesús, sabiendo que Jesús está vivo, que Jesús es real, que Jesús está en la Biblia, que Jesús está en medio de nosotros, pero a eso no le creen. Entonces, esa misma idolatría que había siempre en una búsqueda constante de hallarlo cuando ya lo tenemos, había en ese tiempo y la hay hoy día también. Entonces, había un pueblo insensible, había un pueblo idólatra, había un pueblo que tenía falsos profetas, profetas que te hablan de que va a salir de la cautividad, pero no le hablan de pecado. Hoy lo vemos, profetas que se paran en los púlpitos a decirle: Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro, Dios te va a bendecir, Dios tiene un llamado para las naciones, pero si su vida está en pecado no le dicen, se quedan callados. O sea que esos falsos profetas también hoy están en este tiempo. El pecado se volvió el estilo de vida de ese pueblo de Israel en esos tiempos de cautividad. El pecado fue su estilo de vida. Y como todo pecado tiene consecuencias, dice la Biblia, toda acción tiene consecuencias, hubo una gran consecuencia y los tomaron en cautiverio. Dios advirtió a través de estos profetas mayores, pero al final no pasó nada, sencillamente cayeron en cautividad. Entonces, nosotros tenemos que entender que en este tiempo, ¿verdad?, estar apercibidos. Entonces me voy a la palabra inicial, donde dice: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Yo me voy a centrar en esos dos versículos. Yo me quiero centrar en esta hora, en ese versículo y en dos conceptos que hay allí: hacer vallado y pararse en la brecha. Son dos acciones: hacer vallado y pararse en la brecha. En este versículo, ¿qué estaba buscando el Señor? Un intercesor que se levantara en ese tiempo. Eso era lo que quería el Señor, un intercesor que tenía una gran responsabilidad: hacer un vallado, y ahora vamos a ver qué significa hacer un vallado, y pararse en la brecha. Esa era lo que el Señor estaba buscando en ese tiempo, y es lo que el Señor hoy busca en este tiempo. Es lo que el Señor está demandando en este tiempo también. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, vamos a hablar de pararnos en la brecha. ¿Qué es pararse en la brecha? Cuando tú buscas en el diccionario la palabra definición de brecha, nosotros entendemos que la brecha es una abertura, es una grieta que se abrió, es una abertura. Entonces, cuando usted oiga el término brecha, ¿qué es brecha? Una abertura, ¿verdad? Algo que se abrió. Dice la definición que es un espacio entre dos cosas. Ese espacio no permite que se conecten entre sí porque hay una brecha ahí que no deja que se conecten, ¿verdad? Hay algo en la mitad ahí que no deja que se conecten. Yo voy a colocar un ejemplo para que lo podamos entender mucho mejor, porque a veces, o sea, son términos claros, pero son con ejemplos, con ejercicios se entiende mucho más. Yo les voy a poner un ejemplo de la vida real. Nosotros próximamente tenemos un evento, es más, este fin de semana que viene. En nuestro evento tenemos un predicador invitado, amén.
¿Cuántos saben que tenemos predicador invitado? Tenemos a nuestro profeta Solomón Kitki, que va a estar visitándonos ese fin de semana, en nuestro aniversario. Nos gozamos, estamos contentos y estamos con mucha expectativa de lo que Dios va a hablar, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos dicen profeta, gloria a Dios, Dios habla a través de sus profetas. Entonces yo espero que el Señor me hable, y yo sé que el pastor Johnny, la pastora Grey, los pastores Movilla, la pastora Viviana, todos estamos esperando, nuestra hermana Lilia, todo el mundo, hay una expectativa, ¿verdad? Estamos pidiéndole al Señor que nos hable, porque Dios direcciona con la palabra. Resulta que pararse en la brecha, ¿qué es? Resulta que cuando usted trae un predicador de afuera, en este caso lo traemos del extranjero, él habla inglés, él no habla español. Él entiende cositas, pero realmente ¿cómo habla el profeta Solomón, que le hemos escuchado? Inglés. Entonces resulta que este predicador se coloca en esta plataforma. Y allá está el auditorio, que somos nosotros, en este caso son ustedes, en este mismo ejercicio. Resulta que ya desde ya hay brechas. Desde ya hay brechas. ¿Cuál es esa brecha? La brecha cultural. Es un hombre que viene de otra cultura, con otros hábitos, con otras costumbres diferentes a nosotros. Por ejemplo, hay una brecha ahí, entre ustedes y el predicador. Hay una segunda brecha, el idioma. Él habla inglés y nosotros español. Hay una brecha. ¿Qué pasa allí? No podemos, si esa brecha no separa a alguien allí, entre esa brecha, a unir esa distancia, no vamos a entender ni papa de lo que Él nos diga. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿O qué hacemos nosotros? Vamos primero con nosotros. Un traductor. Necesitamos un traductor que nos ayude a quitar esa brecha del idioma y de la cultura. Entonces invitamos a una traductora, que es su esposa, y esa mujer se coloca allí, en la brecha. Ella se para en la brecha. Estoy explicándoles cómo es pararse en la brecha para que ustedes lo entiendan, qué es lo que el Señor quiere. Cuando Él comienza a hablar en inglés, lo que el Señor le está dando en el rema, ella en el espíritu va traduciendo y en el idioma de nosotros. Y usted va entendiendo lo que le está hablando. Entonces el mensaje que el Señor quiere llega a ustedes. Pero si no se levanta esa traductora, si no se levanta a traducir ese idioma, no vamos a entender nada. ¿Qué tipifica esa traductora ya en el plano del Señor? Es la intercesora que Dios demanda. Allá está el pueblo que está afuera, que necesita palabra de Dios, que necesita conocer muchas cosas que están escritas allí. Y aquí estamos nosotros. Aquí está el Señor, perdón. ¿Qué necesita el Señor? Él puede lanzar un juicio mañana contra los que están allá afuera y decir, voy a destruir, como hizo una vez con el diluvio. Pero se tiene que levantar, así sea uno, que diga y se coloque allí en la brecha y diga, no, Señor, no lo vayas a hacer. Allá afuera, por lo menos hay justos. Por lo menos está mi familia. Allá están mis hijos. Allá está mi esposo, mi esposa. Allá está mi mamá. Todavía dame oportunidad, Señor. Y comienza a orar y a clamar y a pedir. Yo todavía tengo una familia que no conoce de Dios. Entonces esa persona intercesora se interrumpe y le dice al Señor que dé una oportunidad más. Eso es pararse sobre la brecha. ¿Quedó claro? ¿Me hice entender? Amén. Es un ejercicio para que lo pudiéramos ver de la manera que el Señor nos quiere que lo entendamos. Entonces, pararse en la brecha, podemos decir, es levantarse en intercesión, ¿verdad? Dios necesita intercesores en esta tierra. Dios necesita que se levanten intercesores. Miren qué triste que en el libro de Ezequiel Él dice que lo buscó porque Él iba a destruirla. Él iba a destruir a ese pueblo. Y dice que lo buscó y no lo halló, como muchas veces pasa en este tiempo. Dios está buscando intercesores que se levanten a orar por otros y no los encuentra. Porque muchas veces nuestras oraciones realmente son personales, nada más oramos por nosotros. Pero Él necesita gente, hombres y mujeres, que se paren en la brecha. Necesita hombres y mujeres que nos interpongamos para que esas personas tengan oportunidad. En la misma cita bíblica habla de hacer vallado.
Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Qué es hacer vallado? Hacer vallado, yo voy a la definición primero de vallado. Vallado dice, es un cerco, un muro, una verja, de cualquier tipo de material que sirva de barrera entre dos espacios. Eso es lo que dice el diccionario secular de lo que es una valla o un vallado. Dice que normalmente se usa mucho en el campo. En el campo, ustedes saben, en las haciendas, en los viñedos, se utilizan mucho unos cercos para protegerlos, para que los animales no se salgan, no se escapen, de pronto para que los de al lado no se ingresen al otro lado. Entonces se utiliza, es muy usado este término de valla o de vallado en el campo. Pero en este momento yo les voy a decir que es un vallado como lo dice la Biblia. Vámonos al libro de Isaías, en el capítulo 5, en el primer versículo al 7. Alguien con voz de trompeta, si me puede ayudar. Isaías 5, del 1 al 7. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén. Hasta el 7. Gloria a Dios. Esa es una parábola que el Señor nos deja en el libro de Isaías, en el libro de Isaías 5, del 1 al 7. Hemos escuchado parábolas de hablar de las viñas. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús habló a través de parábolas y nos habló muchas veces del ejemplo de la viña. ¿Y qué podemos entender en lo que compartió en la lectura nuestro hermano José? Decía que había una viña, ¿verdad? De esa viña representaba al pueblo de Israel en ese tiempo, como hoy día representa a nosotros la iglesia. Amén. Hoy la viña es la iglesia. En ese tiempo le estaba hablando de que la viña era el pueblo de Israel. Dice que el dueño de la viña, ¿quién era? El Señor. Dios es el dueño de la viña. Eso es innegable. Pero dice la Biblia que Él tenía unas altas expectativas en esa viña. Dice que el dueño de la viña sembró, cuidó, cosechó, porque quería que diera uvas, unas uvas dulces, unas uvas deliciosas. Pero dice la Biblia que en lugar de esos frutos buenos que él quería, salieron uvas silvestres, también se les conoce como uvas agrias. O sea, no eran lo que él sembró. O sea, él esperaba uvas dulces y recibió uvas agrias, uvas silvestres, dice aquí. Eso no lo digo yo, esto lo está diciendo la Biblia. Entonces, la expectativa del Señor cuando está en el plano espiritual es que en nosotros espera que demos buen fruto. ¿Qué fruto da? El fruto que está en el libro de Gálatas 5, 22 al 23, los frutos del Espíritu Santo. Cuando Él siembra en la iglesia, ¿verdad?, su palabra, su tiempo, su dedicación, su cuidado, Él espera que usted y yo tengamos fruto. ¿Cuál es ese fruto? Y que ese fruto se vea. Mansedumbre. Que cuando Él vea, por ejemplo, a la hermana, vamos a poner un ejemplo, a la hermana Caterine, que sea una mujer mansa, con mansedumbre. Que de pronto vea al pastor Movilla como un hombre de fe, porque la fe es un fruto, ¿verdad? De pronto el fruto que Él espera son los frutos que nosotros podemos tener, que el Espíritu Santo nos da. Por ejemplo, ¿cuáles son esos frutos? Sabemos que es paz, ¿verdad? Que es
bondad, correcto, todos esos frutos debe tenerlos. Pero esa era la expectativa del Señor, o es la expectativa que tiene de nosotros. Pero ¿qué sucedió en esa parábola? La expectativa no fue esa. ¿Cuál fue la realidad? La realidad es totalmente contrario. Dio unas uvas agrias silvestres. Entonces hoy Dios ha encontrado que muchas veces en la iglesia no encuentra esos frutos. Donde debería encontrar fe hay duda. En la misma iglesia de Jesucristo hay duda, ¿verdad? Cuando debería encontrar bondad, muchas veces no hay esa bondad, esa mansedumbre, esa paz que debería esperar de la iglesia de Jesucristo no se ve. Entonces podemos entender que muchas veces los frutos que esa viña da no son los que Él espera. O sea, la realidad es otra y no lo podemos negar. Entonces cuando sucede eso, entonces ¿qué hace el Señor? Dice allí que quitó el vallado. Cuando Dios quita el vallado de nuestro alrededor, es terrible. Es terrible, es terrible. ¿Por qué? Porque el vallado es el que nos protege como iglesia. Esa es su protección, correcto. Entonces dice que quité el vallado, o sea, quitó la cerca que había allí. ¿Y qué pasa? Entonces ya la lluvia no venía sobre esa cosecha, ya no había el cuidado, el abono. No, ya Él dice que quedó desamparada y desolada esa viña. ¿Y qué? Se perdió toda la cosecha. Se consumió completamente. Entonces cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que la importancia de tener el vallado del Señor. Entonces ahí ustedes ven que el vallado es un cerco, es una protección que el mismo Dios hace sobre su iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que Él también pide que nosotros le ayudemos a hacer en este tiempo. Cuando Él dice en la cita bíblica que iniciamos, porque busqué entre ellos hombres que hiciera vallado y no lo hallé. O sea, buscó hombres que se pararan en la brecha, como el traductor, no lo halló. Buscó hombres que se levantaran vallado. Y ahora yo les digo cómo levantamos vallado, y no lo halló. Entonces la expectativa y la decepción del Señor fue tanta que creó un juicio, y el juicio de Dios viene por eso, por la decepción de no ver lo que Él sembró. ¿Cómo yo voy a sembrar algo y voy a recibir otra cosa? Si usted siembra en una persona amor, ¿usted espera recibir odio? Si usted siembra en una persona de pronto cariño, usted espera que esa persona también le devuelva el cariño con el que usted lo ha hecho. Y el Señor es igual, el Señor es igual. Entonces, cuando en la Biblia se habla de levantar vallados, se habla de manera espiritual. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que usted, que está allí sentado, que me está escuchando, yo que estoy aquí de pie, los servidores, nos pide construir cercas o protectores para una protección especial para algo o para alguien, sea física o espiritualmente. Es crear un cerco de protección. Eso es hacer vallado, para ayudar a alguien que lo necesita, a alguien que está en dificultad, a alguien que está desesperado, a alguien que en este momento tiene su matrimonio acabado, a alguien que en este momento está enfermo, que la ciencia médica le dice que no tiene salida. Alguien que en este momento está viviendo un proceso de pronto familiar muy difícil. Entonces necesita que nosotros nos levantemos y construyamos un cerco alrededor de ellos. Y esto lo hacemos con la oración y con la palabra de Dios. ¿Usted cómo hace ese vallado? Orando y dándole la palabra de Dios. Así es como usted levanta ese vallado alrededor de esa persona. Miren, Dios a través de todos los tiempos ha sido un Dios de crear vallados y protección para nosotros. Cuando nosotros nos vamos al libro, por ejemplo, al Salmo, ¿cuántas veces han escuchado el Salmo 34:7? No lo sabemos, lo repetimos y se lo recordamos al Señor. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de mí, de los que le temen y me defiende. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está el Señor haciendo ahí? Un cerco. Cuando el Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ti, te está haciendo un cerco, te está haciendo un vallado. O sea, siempre Dios ha hecho vallados alrededor de nosotros. Miren, cuando yo encontré este versículo de Job, me impactó muchísimo. Vamos a leerlo. En primera de Job, en el 9 y en el 10. Es una conversación tremenda entre el diablo y el Señor. En Job 1, 9, 10. En esa conversación, que es lo que me llama la atención y es lo que quiero ahora hablar sobre el tema del vallado. Satanás está diciéndole, quiere tocar a un hombre de Dios que se llama Job. O sea, quiere tocar a su iglesia. Job es la iglesia. Está aquí en la tierra,
y es un fiel creyente del Señor. Dice en el versículo 10, el diablo le dice a Dios, y no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a su familia. ¿Quién me lo lee? Amén. ¿Qué pasa allí? ¿Qué le está reclamando Satanás al Señor? Le está diciendo que Dios había construido un cerco espiritual alrededor de Job, alrededor de la familia, alrededor de sus posesiones. Eso es lo que le estaba reclamando Satanás. Ese cerco no lo ve Job. Job no ve esa cerca, porque nuestros ojos naturales no ven ese cerco que hace el Señor. Pero Satanás sí vio ese cerco. O sea, Satanás sí vio el cerco, el vallado que Dios había hecho alrededor de Job, y se lo cuestionó. Y por eso le decía en el versículo 10, Dios le dice, y no le ha acercado alrededor. O sea, él trató de acercarse, pero no podía hacer nada porque hay un cerco alrededor tuyo y alrededor mío que Dios hace para protegernos. Pero ese cerco nosotros no lo vemos. Podemos decir que el vallado no se ve físicamente, pero se siente. Yo creo que Job sí tenía que sentir la presencia de Dios a su alrededor. Job sí tenía que sentir la protección que estaba alrededor suyo a través del Señor. Pero miren que el Satanás sí lo ve. Y Dios lo construye para nosotros. Satanás lo ve. La iglesia está cercada. La iglesia del Señor tiene un vallado alrededor. Por eso cuando nosotros pasamos a ser iglesia, cuando nosotros pasamos a ser creyentes, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, inmediatamente un cerco se coloca alrededor de nosotros. Un vallado impenetrable que solo el Señor lo puede quitar, a menos que tú empieces a dar malos frutos. Porque si tú no das frutos como los que espera el Señor, entonces pasa lo que le pasó a esa viña. Dice que el mismo Dios quita el cerco y deja que entre la maleza, la impureza, y se acabe esa cosecha. Entran los gorgojos, los animales, y la destruye. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos que saber que hay un vallado a nuestro alrededor, pero también tenemos que saber que Dios también nos llama a ser vallado. Entonces cuando usted hace vallado, cuando usted hace oración por otra persona, usted lo que está haciendo es levantando un muro de oración alrededor de ellos, una protección especial. Por eso cuando nosotras oramos, cuando nosotras las mujeres del reino, las colaboradoras del reino, las damas de la vida verdadera, estamos haciendo un vallado. Estamos haciendo un vallado desde las 4 de la mañana, cuando cada grupo se levanta en su hora específica a orar y a clamar por la vida de otras personas. Usted está haciendo un vallado allí. Cuando usted vino a este ayuno y está desde las 7 de la mañana, o aún no pudo estar físicamente, pero usted se conectó y estamos aquí clamando. ¿Qué hacía la pastora Grace cuando estaba haciendo la guerra espiritual? Estaba levantando un vallado. ¿Qué hacía cuando la pastora escuchaba cada oración y me confirmaba más la palabra? Porque en cada uno de ellas hablaba, tú iniciaste, pastora Grace, nos levantamos como intercesoras, nos paramos en la brecha, tú usaste ese término cuando empezaste a hacer la oración. Cuando la pastora Alice pasó a orar por las familias, son varias temáticas que oramos en cada clamor, pero yo veía el vallado que se estaba haciendo por Colombia. Era un vallado que se estaba haciendo por las familias, que se estaba haciendo por nosotros, por la iglesia, un vallado por el ministerio. Todo eso se logra es con la oración, con el clamor, con la intercesión. Por eso es necesario que nos levantemos a interceder. Hoy nosotros no vinimos a un ayuno más, hoy vinimos a ayunar y a interceder. Hoy vinimos a levantar vallado y a pararnos en la brecha y a decirle: Señor, aquí estamos nosotros, cuenta con nosotros para que muchos de los que están allá afuera puedan conocerte a ti. Gloria a Dios, aleluya. Cuando en la Biblia nos habla de pararnos en la brecha, implica una acción, un movimiento, ¿verdad? Y esta acción de interceder requiere que nos movamos. ¿Por qué? Porque es que no es fácil. Yo sé que interceder no es fácil. Interceder toma tiempo, ¿verdad? Es de dedicación. ¿Y por qué? Porque usted va a restaurar muros que están caídos.
Cuando usted conoce gente, cuando a la iglesia llegan hermanos que a usted le asignan, ¿verdad? O de pronto en el discipulado, o se lo asignan de pronto en el programa pastoral, o cuando usted sale a predicar el evangelio y alguien se le acerca y usted empieza a orar por él. Usted está, en ese momento le está diciendo al Señor: Señor, yo estoy orando, vamos a levantar un vallado para protegerlo porque algo le está pasando, algo está sucediendo en la vida de esa persona. Entonces, pararse en la brecha es básicamente accionar. Para eso yo tengo que tener una postura, porque cuando yo voy a accionar, yo tengo que tener una postura firme, ¿verdad? Una postura dispuesta a pelear, a conquistar, con oración, no en mis fuerzas, sino con el poder de Dios. Entonces el intercesor podríamos decirlo que es un guerrero espiritual. Yo lo entiendo así, yo lo veo de esa manera. Yo lo veo como un guerrero espiritual, ¿verdad? Que tiene unas características, ¿verdad? Y entre esas características él tiene que aprender a identificar en esa persona qué áreas tiene caída. Cuando alguien llega a ti, sea un familiar, un amigo, un hermano, alguien del trabajo, ¿verdad? Y tú te levantas como intercesor en este tiempo ante el Señor, tú tienes que identificar a esa persona qué situaciones le llevaron a eso. No es que en este momento tengo mi hogar, mi esposa se quiere separar de mí, te está contando. Vamos a poner un ejemplo. Necesito de ayuda, de verdad que no quiero que mi hogar se acabe. Entonces tú tienes que identificar qué áreas caídas, que el Señor te vaya mostrando qué áreas caídas tiene. ¿Por qué llegó a ese nivel? Es que mujeriego, se metió con otra mujer, es que se fue con los amigos de farra y vive tomando. O sea, hay áreas de su vida que él descuidó, dejó caer y tienen consecuencias. La pérdida de un matrimonio es la consecuencia de muchos errores que podemos cometer en la vida matrimonial. La pérdida de hijos es muchas veces consecuencia de pronto de errores que podemos haber cometido como padres en algún momento, ¿verdad? Pero lo más importante es que el intercesor identifica esas áreas caídas y, lo más importante, cierra esas brechas. O sea, trata de cerrar esas grietas que se abrieron en su momento con oración. ¿Cómo? Con una oración poderosa que levanta ese muro nuevamente que se había caído. Entonces, el poder del hombre y de la mujer que intercede es maravilloso. Dios está buscando hombres y mujeres que levanten vallado y que se paren en la brecha. Dios está buscando. ¿Será que Dios los halla aquí? Así como en el libro de Ezequiel no lo halló, ¿sí creemos que aquí lo haya? ¿Sí podrá encontrar esos hombres y mujeres que quieran interceder por otros? Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere que nosotros nos levantemos a ser vallados, a pararnos en la brecha, a interceder por otros, por muchos que están allá afuera que necesitan, ¿verdad? Dios en todos los tiempos siempre ha estado buscando intercesores. No solo fue en el Antiguo Testamento, en toda la historia bíblica y hoy, hasta el día de hoy, hasta hoy 9 de agosto, Dios está buscando intercesores. Creo que no es casualidad que yo esté tocando este tema, ¿verdad? Yo decía, había un tema que quería tocar y el Señor en esta semana me mostró esto. Yo decía, por ahí es que el Señor quiere que diga algo, que hable algo, y era eso, que está buscando intercesores. Dios anhela que usted y yo intercedamos, ¿verdad?, ante Él, ¿verdad?, para ayudar a aquellos que lo necesitan, para advertirle a aquellos que están en pecado, para que de pronto aquellos que tienen problemas puedan levantarse, puedan ser edificados. Dios lo ha buscado por mucho tiempo y no los ha hallado. ¿Por qué? ¿Por qué no los halla? Porque es que para ser intercesor se necesitan 3 cosas. Tienes que tener carácter, el carácter de Cristo, para entenderlo. Tienes que tener sabiduría espiritual, no sabiduría humana, para poder discernir y entender lo que está pasándole a esa otra persona. Y tienes que tener comunión, una muy buena relación con el Señor, una comunión con el Señor. Entonces son condiciones que requiere de Él. Cuando Él busca a ese traductor, que es en ese momento el intercesor, Él va a mirar, ¿tiene el carácter mío? ¿Tiene sabiduría? ¿Tiene el carácter de Cristo? ¿Tiene sabiduría? ¿Tiene comunión, una buena comunión conmigo? O sea, somos amigos, hablamos, yo le escucho. Eso lo mira Él en un intercesor. Porque es que un intercesor que tenga una mala relación con, o sea, el remitente con el que emite, con el que recibe, tienen que haber buena comunicación, pues si no, nunca va a pasar de este techo. El emisor y el receptor tienen que tener una muy buena comunicación, porque si no, nunca va a pasar nada. Entonces, eso es lo que Él busca, y dice que no lo encontró,
Qué triste que no lo encontraba en ese tiempo y necesitaba ayudar a ese pueblo para que no cayera en cautividad, y cayó en cautividad. La intercesión, he entendido a través de los pasajes que hemos leído, que la intercesión la componen tres cosas. O sea, la intercesión es un llamado de alguna manera para todos los creyentes. ¿Y por qué tengo que decirlo así? Porque no es exclusivo de las ancianitas de la iglesia. El llamado de la intercesión es un llamado para todos los creyentes. La intercesión no es exclusiva para las damas. La intercesión no es exclusiva para las viejitas como se decía hace mucho tiempo. Hay mucha iglesia del Señor que dice, bueno, y el grupo de intercesión son esas señoras que están allí. Las 3 ancianitas que se reúnen a orar, y el resto de la iglesia no sabe interceder, no tiene las cualidades, las características, las condiciones. Claro que sí. Porque es que la intercesión es un llamado para todos los creyentes. No es exclusivo para nadie, no es exclusivo para las ancianitas, no es exclusivo para las damas, ¿verdad? No es exclusivo para un grupo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Segundo, que la intercesión es un acto de amor y compasión. ¿Por qué? Porque yo entendía que tú vas a dejar tu propio bienestar por pensar en el bienestar de otro. Porque tú vas a dejar un rato tus preocupaciones, tus argumentos de lo tuyo, porque yo sé que todos tenemos, un intercesor tiene problemas, tiene aflicciones, un intercesor también vive situaciones que lo hacen llorar, pero lo más lindo es que ese intercesor, en el momento en que decide pararse en la brecha y hacer vallado como el Señor lo busca y lo demanda y quiere hacerlo, él deja a un lado esos problemas y se preocupa por el que está enfrente, por aquel que lo necesita. Por eso la intercesión es un acto de amor y compasión hacia los demás, porque yo dejo de buscar mi propia protección, mi propio bienestar, y pienso un rato en el que lo necesita. Mira, en el grupo de intercesión que hacemos las damas en la vid, hay un listado, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros nos basamos en un listado porque se van reportando. Hay muchas personas que no conocemos, siempre lo hemos dicho, cuando los grupos se reúnen a orar, miren, yo creo que el 80% no se conoce, porque hay muchos nombres que no conocemos, pero estamos orando por ellos. Y sabemos que de pronto ni siquiera nunca nos alcancemos a sentar con ellos a tomarnos un tinto, ni nunca de pronto se sienten con nosotros a contarnos su experiencia, o de pronto ni siquiera alcancemos a escuchar el milagro que el Señor hizo. Porque hay gente que pide sanidades y no se congrega en esta iglesia. Hay gente que pide restauración de hogares y no se congrega en esta iglesia. Hay gente que pide liberación de sus hijos, conversión de su familia, y de pronto nunca va a pisar la vid verdadera. Pero nosotras fuimos intercesoras en ese momento y oramos por ellos. Y gloria a Dios que lo sepa el Señor, más que nosotros. Entonces, el poder de la intercesión es un acto de amor y compasión. Y sobre todo, es un acto de perseverancia, de constancia. Esto es un acto que no implica renunciar. Aquí no puedes renunciar, aquí tienes que permanecer, sin importar lo que tú estés pasando. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú también tienes tus situaciones, tú también tienes tus problemas, tú también tienes tus aflicciones, pero aún en medio de esas aflicciones, tú tienes que perseverar en ella, en la intercesión. No importa, Dios tiene cuidado de lo mío mientras yo me encargo de lo otro. Eso es lo que hace, eso es un negocio con el Señor, y es el mejor negocio de todos, porque como te paga el Señor, no te paga nadie. Nunca esperes que el que por el cual tú intercedes te dé algo. No lo esperes, no lo necesitas. Es más, prefiero que no me lo dé, porque yo quiero que me pague el Señor a mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la intercesión es un acto de perseverancia, de mantenerse, de no cansarse, de insistir. Muchas veces nos cansamos. Hay veces que hay oraciones que son repetitivas. Oye, pero esta señora vivo orando y pidiendo, y esto no ha pasado, ya van 11 años. Yo he tenido intercesores en mi vida que han orado por mí. Hay personas que han orado por mí, por el proceso que vivió mi esposo y mío. Y hay personas, todavía estamos en algunas cosas por resolver, que el Señor ya resolvió en el nombre de Jesús, pero terrenalmente no se han visto, pero ya en el cielo está hecho. Entonces resulta que esas personas puede que se cansaron. De pronto hay un intercesor que se levantó en algún momento a orar por la pastora Gloria y por el pastor José, por una situación que nos causó tristeza, dolor, que necesitábamos oración. Y de pronto, oiga, pero eso no, todavía, no, no puede ser así. El intercesor no puede cansarse, no puede desfallecer, no puede, tiene que permanecer, no desanimarse.
¿verdad? Porque a veces pasa, a veces queremos que oramos por alguien y mañana ya Dios actúe, y no siempre va a ser así. A veces oramos por, ay, hermanita, ore por mí, ayúdeme, mire mi matrimonio, en este momento está pasando este proceso. Claro, mi amada, vamos a orar. Es más, le invito, vamos a hacer unos ayunos, si quiere yo la acompaño, o si quiere yo la voy a colocar en el grupo de oración de aquí, de las mujeres de la iglesia, y va a ver que vas. Y empezamos a hacer todas las estrategias, porque eso hacemos, ¿verdad? Y empezamos a orar por ellos. Y resulta que el matrimonio está peor. Ella viene llorando y viene gritando, y eso no sirve, y ese hombre me pegó, y ese hombre me trató mal, y eso yo, lo contrario, ahora se fue de la casa. Pareciera que fuera peor. ¿No les ha pasado? Muchas veces, pero no, tenemos que permanecer, tenemos que mantenernos, tenemos que seguir firmes adelante, porque la intercesión es perseverancia hasta el final, hasta soltar, hasta que Dios haga el milagro. Hasta que haga el milagro es que podemos soltar. Hasta que Dios haga la sanidad completa. Hasta que Dios dé la respuesta, mi hermano José. Entonces, no es un trabajo fácil. Por eso vuelvo a preguntar, ¿hay alguien aquí que quiera hacer vallado y pararse sobre la brecha? Porque muchas veces decimos, sí, yo, pero nos cansamos. Dejamos tirado a mitad del camino aquel que en el Señor nos entregó. Amén. Amén, y es muy cierto, y es muy real. A mí me ha pasado. Cuando tú te preocupas por lo del Señor, ¿verdad? Por las almas, porque este es el negocio del reino, las almas. Cuando tú te preocupas por esa personita, por ese matrimonio, por esa parejita que te entregaron, por ese muchacho que te asignaron, o esa niña que te pidieron que estuvieras haciéndole apoyo, acompañamiento, Dios se encarga de lo tuyo. Cuando tú realmente tomas la decisión de descansar y reposar en Él, y dedicarte a servirle a Él, pese a lo que tus ojos puedan estar viendo, Dios se encarga de lo tuyo. Dios te cerca. Recuerde que la iglesia está cercada. La iglesia tiene un vallado especial de parte del Señor. Que ese vallado lo ve el diablo. Que ese vallado lo conoce el Señor porque Él es el que lo construye. Que de pronto nosotros no lo vemos. Pero nosotros no tenemos, porque los ojos espirituales no nos permiten ver lo que está alrededor de nosotros. Pero nosotros sabemos en fe que hay un cerco, un vallado alrededor nuestro de la iglesia de Jesucristo. Por eso usted se puede levantar en pie de guerra a interceder tranquila, confiadamente, porque el que está por encima de este mundo, ¿verdad? Que es el Señor, está cuidando de nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios, así es. Y en la Biblia está repleta de ejemplos. Hay muchos ejemplos que hemos leído a través de la palabra, ¿verdad? En los que Dios por lo menos necesitó únicamente una personita, una sola persona, para cambiar una familia, para cambiar una nación, para cambiar un pueblo. Y lo vamos a verlo, porque no podemos dejar pasar por alto estos hombres que Dios usó. Y el primero con el que quiero hablar es de Abraham. Quiero empezar hablando de Abraham, porque Dios pasa algo. Dios tiene una intención de destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero Dios no se queda callado. Dios le dice a Abraham, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Eso está en el libro de Génesis 18. Lo que pasa es que la lectura es larga, entonces de pronto por tiempo se la voy a tratar de explicar. Dios le dice a Abraham su intención. Ya le estaba aburrido, cansado de tanta inmoralidad sexual, de tanto pecado, de que era una ciudad dañada, por decirlo así. Y él dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Pero él sin antes dice, yo no le voy a esconder a Abraham esto. Y le cuenta a Abraham. Y Abraham se puso alerta. Se le prendieron los bombillos. ¿Por qué? Porque él tenía un sobrino allí. Porque él tenía a alguien de su familia que le dolía, que estaba allí en medio de esa ciudad, y era Lot. Entonces, lógicamente, Abraham, ¿qué hace? Es como si a usted el día de mañana le dijeran, mañana va a pasar algo en su casa. Usted enseguida piensa en su familia, le va a avisar. Mira, es que usted enseguida lo hace, usted comunica. ¿Por qué? Porque es su familia, porque le duele, porque los ama. Así le pasó a Abraham. Cuando Dios le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, y él sabía dónde vivía él se puso alerta. ¿Y qué se hizo?
se paró en la brecha. ¿Usted sabe lo que hizo Abraham? Se paró en la brecha ante Dios y ese pueblo. Y él le dice en el libro de Génesis 18, usted lo va a mirar con calmita, le pide que si hubiera por lo menos 50, si hubiera por lo menos justos. Él comienza a decirle que si hubiera por lo menos 50 justos, después le dice que si por lo menos hubiera 45 justos, el Señor le dice sí, yo lo salvaría. Si hubiera por lo menos 30 justos, sí, yo lo salvaría. Si hubiera por lo menos 10 justos, sí, yo lo salvaría. ¿Qué hace el Señor? Dios es un Dios de oportunidades. Permite que los ángeles entren hasta donde está Lot, al mismo Sodoma. Entran los ángeles, pero los ángeles se dieron cuenta de lo terrible que era esa ciudad. Es más, quisieron hacerle daño a ellos. Si usted lee el pasaje completo, era tanta la inmoralidad sexual que querían hacerle daño a ellos. Ellos se resguardaron dentro de la casa de Lot. ¿Qué hicieron los ángeles? Lot, tu familia, ¿cuántos tienes? Hijos, ¿cuántas hijas? Tu esposa, venga conmigo, vámonos de aquí. Salvó a la familia de Lot. Pero hubo juicio. Yo no le puedo decir que no destruyó, que la intercesión de Abraham sí ayudó a Lot, pero destruyó esa tierra. O sea, el juicio iba contra esa tierra, pero la intercesión de Abraham permitió que se diera la oportunidad de que la familia de Lot fuera salvada. ¿Verdad? Porque él le dijo al Señor, si por lo menos hubiera un justo, y había el justo que era Lot. Entonces, como Abraham fue un hombre que se levantó en ese tiempo a interceder ante el Señor, ante una situación que venía de destrucción total. Tenemos el caso de Moisés. Moisés fue un intercesor clave para el pueblo de Israel. Cuando uno habla de Moisés, uno entiende que fue un hombre que tuvo un llamado para sacarlos de la cautividad y llevarlos a la tierra prometida. Pero nosotros sabemos todo lo que ese pueblo hizo. Miren, cuando Moisés sube a hablar con el Señor y está en lo de las tablas, ¿qué hace ese pueblo? Comienza a coger todo el oro, a quitarse el oro y hacen un becerro de oro. ¿Por qué? Porque la necesidad de idolatría que había en ellos. O sea, la idolatría es pecado y Dios abomina la idolatría. Pero estando Moisés allá arriba en lo alto, en el monte con el Señor, ellos acá están preparando un becerro de oro para adorar. O sea, ¿cuál era la necesidad? O sea, necesitaban ver imágenes, necesitaban ver cosas para sentarse a postrarse y adorar, porque venían con costumbres de los egipcios. O sea, hay costumbres, hay hábitos que nosotros traemos del mundo, que el Señor le cuesta quitarnos. Hay cosas en las cuales muchos cristianos hoy día y mucha gente de la iglesia de Jesucristo no ha dejado del mundo. Hay cosas de idolatría que no han dejado. Entonces, a Dios le cuesta. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hacer un becerro. Y el mismo Señor le dice, estando él allá, mira lo que están haciendo allá abajo. Están construyendo un becerro de oro. Bueno, la historia la conocemos, pero se levanta Moisés. Fíjense ustedes, un hombre que era compulsivo, fuerte, que era difícil, pero como tiene el fruto del Espíritu Santo, que era la mansedumbre, el amor, la bondad, ¿verdad? ¿Qué hizo él? ¿Quién me recuerda qué hizo Moisés? Intercedió para que no lo destruyera, porque la intención del Señor era destruir al pueblo. Le había dado maná, lo había sacado de la cautividad, los protegía en la noche del frío, los protegía en el día del sol. O sea, el Señor era más que consentirlos, ¿verdad? Y ellos siempre buscando hacia atrás, hacia el mundo, hacia la vida egipcia. Entonces, Moisés muchas veces, o sea, en este momento él se levantó como un intercesor. Es más, hay una cita bíblica que a mí me impacta. Vamos, hermano José, léame Éxodo 32, 30 y 32. Éxodo 32, 30 y 32. Esos dos versículos son claves. Éxodo 32, versículos 30 y 32. Imagínate tú, o sea, el mismo Moisés se puso él como intercesor y le dijo al Señor que lo quitara a él, con tal de interceder por ese pueblo de un corazón duro, de una cerviz dura. Hermana Lilia, ¿usted me iba a decir algo?
Él estaba intercediendo, correcto. Es que por eso decimos que Moisés es un tremendo intercesor, porque es que el pueblo de Israel, o sea, si nosotros tuviéramos un Dios que no fuera un Dios misericordioso de oportunidades, hace rato hasta nosotros también nos hubiera quitado la cabeza. Porque nosotros también somos bien difíciles. Y todavía el Señor está intercediendo. Sí. Y decirle eso. Exacto. ¿Qué vas a hacer? Un intercesor. Un intercesor es el que tiene esa valentía, ¿verdad? Pero tiene que tener sabiduría, tiene que tener una muy buena comunión con Dios, una muy buena relación como la tenía él. Conocerlo muy bien, correcto. O sea, para pararse y decirle al Señor, Señor, por favor, no hagas eso. O sea, no destruyas a este pueblo. Entonces, esa es la labor del intercesor. Y Abraham lo consiguió. Abraham salvó a su sobrino, él le preocupaba a su sobrino. Al final no había nada que hacer por Sodoma y Gomorra, porque ahí había mucha gente con demasiada depravación. Pero por lo menos la oportunidad de que la familia de él y de que su sobrino Lot fuera salvo, Dios lo escuchó. Dios es un Dios que Dios escucha al intercesor. ¿Por qué? Porque hace vallado y se para en la brecha. Eso es lo que hace el intercesor. Está el caso de Esther. Ella es una mujer, vámonos por el lado también de nosotras, también, vamos a echarnos flores nosotras también. También hay muchas Esther aquí, gloria a Dios. Esther también considerada como una intercesora en la Biblia, ¿verdad? Ella hizo un papel muy crucial en interceder, ¿verdad?, ante el rey Asuero para que no destruyeran a un pueblo, porque había un decreto de muerte, había un hombre malo que se había levantado, ¿verdad?, y que iba a destruir al pueblo de Israel. Pero Dios la usó a ella como intercesora. Y ella, ¿qué hizo? Proclamó ayuno, oración con sus doncellas al pueblo a través de su tío Mardoqueo. ¿Y qué pasó? Cuando ella se presenta ante el rey le halló gracia, dice la Biblia que halló gracia ante ella, le extendió el cetro y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Hasta la mitad del reino te doy. Eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hace un intercesor. Ella sabía que se iba a presentar allí y podía morir. Porque sabemos que cuando se presentaban ante un rey, sin pedir haber autorizado, había muerte. Pero ella ya iba con el respaldo del Señor, porque ella era una intercesora que había levantado un vallado en oración, que se había decidido tomar en valentía, había decidido pararse en la brecha. Y dijo, yo voy. Ese rey tipifica al Señor en ese momento. Y ella se va a abogar por el pueblo, que hay un decreto de muerte. Entonces Esther también fue una mujer influyente, que nosotros podemos decir que también esa valentía, ¿verdad?, que es característica de los intercesores. Pero tenemos al mejor de todos. Voy a cerrar con el mejor de todos los intercesores, Jesucristo de Nazaret. La Biblia lo establece. La Biblia lo establece. Dice claramente la Biblia que el único mediador entre Dios y la humanidad. Amén. Dice el libro de Primera de Timoteo, quiero que alguien lo lea bien en alto. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, aleluya, gloria a Dios. Él se paró en la brecha. Él se paró en la brecha entre Dios Padre y nosotros que estamos allá, la humanidad. Él se puso allí y dijo, yo voy a morir por él. Dice la Biblia que le mostró sus manos. Él cuando quiere interceder por ti, por mí, él se para en la brecha y le dice, papá, mira mis manos, mira los clavos que me atravesaron, mira mis pies, para que recordarle a él que él murió en esta tierra por nosotros.
Él es el mayor y más grande intercesor de todos los tiempos, Jesucristo de Nazaret. Él cumplió su rol, Él vino a la tierra a pagar ese sacrificio en la cruz. No fue fácil. Yo creo que si hoy día nos dijeran que para ser intercesor tuviéramos que morir en una cruz, creo que muchos ya estuviéramos allá afuera, corriendo. Porque ¿quién quiere hacer eso? Eso no es fácil. Solo Él lo hizo. Por eso, para mí, Jesucristo es el más grande intercesor de todos los tiempos. Porque fue enviado con un propósito. Y Él, en oración, hizo vallado. Y Él se paró en la brecha y le dijo a Dios: yo voy a morir en esa cruz por ellos. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que ellos tengan el perdón tuyo, para que ellos sean redimidos, para que ellos tengan oportunidad, para que ellos sean salvados. La sangre que yo voy a derramar allá en la tierra va a servir para que ellos sean liberados. Entonces, debemos tener el mejor de los ejemplos, el mejor de los ejemplos. O sea, si Él hizo eso, ¿cuánto más nosotros no podemos hacerlo en agradecimiento al Señor? Podemos hacerlo por el vecino, por la vecina, por el compañero, orar, interceder por el que lo necesita, por los que están en las cárceles, por los que están en las clínicas, todas las familias que necesitan ayuda, ¿verdad? ¿Cuántas familias se está perdiendo allá afuera? ¿Cuánta juventud se está perdiendo allá afuera? ¿Cuántos matrimonios se están destruyendo? Yo en estas últimas semanas, yo le decía a mi esposo que habían llegado a mí unos casos de unas parejas matrimoniales, y yo le decía: wow, o sea, cuánto hogar ha sido tocado, o sea, ha entrado el enemigo, ¿verdad? Porque ahí había de pronto, o sea, no hay un cerco de protección, puede ser, o sencillamente si lo tuvieron, porque muchos han sido también hogares cristianos y entró el enemigo, o sea, y quitó, destruyó esos cercos, ese vallado. Y es complicado porque duele ver cómo hay muchos hogares destruidos. Yo le decía, demasiados, y toca pararse a orar por ellos, y toca levantarse, y toca interceder por ellos para que el Señor les ayude, porque al final lo que quiere destruir el enemigo es a la familia. Porque es de las cosas que más ama el Señor, la familia. Dios creó a Adán, después creó a Eva, y estuvieron sus hijos, porque la familia para el Señor tiene un especial cariño en su corazón. Entonces hay mucho ataque en ese sentido. Entonces la Biblia nos enseña, para ir cerrando ya voy a ir cerrando. La Biblia nos enseña en estos pasajes que hemos leído y en estos hombres que hemos estudiado y todo lo que hemos compartido, que la intercesión es una herramienta poderosa, muy poderosa, para nuestro crecimiento espiritual, porque nos hace crecer, para reconciliarnos con Dios, es una herramienta para el bienestar de otros. Porque es que no es solamente que ayudemos a otros, ¿verdad? Porque eso es el plus. Vamos a ayudar a otras personas y ese gozo no nos lo va a quitar nadie cuando vemos un hogar restaurado, cuando vemos una persona que se sana y que nuestras oraciones y que nuestra intercesión ayudó. Es un gozo, ¿verdad? Es algo indescriptible ver eso. Pero también hay casos que nunca veremos. Hay personas por las cuales oramos que ustedes nunca se van a enterar de que el milagro que el Señor hizo. Pero en medio de todo, nosotros crecemos espiritualmente. Porque nos metemos en la Biblia, aprendemos, porque aprendemos a orar mejor, porque aprendemos a interceder por otros, ¿verdad? Entonces también nos permite tener una mejor relación con el Señor. O sea, la intercesión tiene muchas cosas positivas a favor nuestro para seguir haciéndolo. Estamos viviendo en un tiempo que no es fácil, estamos viviendo en una época de incertidumbre, hay mucha apostasía en la iglesia del Señor, quiero decirles, hay mucha idolatría allá afuera, demasiada idolatría. Entonces, ahí es donde el Señor mira desde el cielo, Dios está allá en su trono y comienza a mirar hacia abajo, y entonces Él comienza a buscar. Entonces Él comienza a buscar en medio de la tierra hombres y mujeres para que le sirvan y se paren en la brecha, y para que levanten vallado. Hoy el Señor está buscando esos hombres y esas mujeres, ¿verdad? Que se pongan en esa brecha y que hagan vallado para que la gente no muera más, no perezca más en el pecado, ¿verdad? Para que se vaya la tristeza, para que se vaya el desánimo. En el Antiguo Testamento, cuando iniciamos nuestro pasaje bíblico, Dios lo buscó y dice la Biblia que no lo halló en los días de Ezequiel. En el Nuevo Testamento vemos que Dios colocó a Jesucristo como intercesor, ¿verdad? Quien fue el que levantó los muros que estaban caídos y se paró en la brecha. Eso es claro allí.
Pero hoy en este tiempo, hoy en este mes, agosto 2025, hoy Dios nos está buscando a nosotros como intercesores. ¿Por qué? Porque tu intercesión trae salvación, porque tu intercesión mueve el favor de Dios, porque tu intercesión llega al cielo, porque tu intercesión hace milagros. Eso es lo que el Señor demanda hoy. ¿Ven? Gloria a Dios, esto fue lo que el Señor me regaló para ustedes hoy. Es lo que el Señor me dio. Espero que, bueno, que haya sido una palabra bien recibida, atesada en su corazón, que haya sido recibida en su corazón y bueno, que la podamos poner en práctica, ¿verdad? Y que la podamos hacer. Sé que no es fácil. Sé que no es fácil hacerlo porque esto demanda tiempo, demanda entrega, demanda más oración. Porque si usted oraba por usted una hora, ahora si usted mete a gente que quiere orar por ella, necesidades de otros, es otra hora más que usted tiene que sacar de su espacio, de su tiempo. Demanda muchas veces tener una mejor relación con el Señor. Gloria a Dios. Entonces, bueno, voy a orar, voy a pedirle al Señor, quiero cerrar con una oración preciosa de parte del Señor, para que el Señor nos ayude a ser esos intercesores, porque sé que no es fácil. Ya saben, no es exclusivo de las viejitas, no es exclusivo de las mujeres, es para todo el mundo tiene el llamado, todo el mundo tiene el llamado, ¿verdad? Todo el mundo está en las capacidades para hacerlo, solamente tenemos que tener amor y compasión por las personas y tenemos que perseverar.